¿Cómo están? Transformados para ser agradecidos. ¿Se sienten contentos? Realmente, lo he dicho en estas noches, si estamos vivos es porque el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Qué bendición que hemos llegado ya a la quinta noche, ya es jueves, ya nada más nos queda mañana, la última noche y el sábado. Y realmente, mis hermanos, somos bendecidos por el Señor. Aunque no lo merezcamos, el Señor nos bendice constantemente en todo momento. Y no importa a veces lo malo que nos hayamos portado, siempre su misericordia abunda más que nuestros pecados, ¿verdad? Así que vamos a comenzar en esta noche, para eso los invito a inclinar nuestro rostro así como están. Vamos a orar. Señor, digno eres de recibir honra y gloria porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, y al abrir tu palabra queremos pedirte que tú nos hables, Señor. Que tu Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras, sea el mismo que venga a inspirar nuestra vida a fin de que podamos encontrarnos con el Salvador. Gracias porque nos amas, gracias porque eres nuestro Dios. Señor, utilízame para que al hablar tu palabra sea únicamente un instrumento y que puedas poner tu palabra tal y como debe de ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, realmente estaba yo espantado porque pensé que no iba a llegar ahora. Nos fuimos a una parte, no sé si decirle municipio, no sé cómo se le llama en la Ciudad de México, una comunidad llamada Topilejo, rumbo a la carretera México-Cuernavaca nos fuimos, y nos encontramos con una hermana que estaba sufriendo, estaba en cama, estaba temblando de frío, tenía cobijas, tenía suéteres, gorro, tenía todo, y decía, es que tengo mucho frío. Y nos iba con una hermana y me dice, ¿qué hacemos? Y ya empezamos, la paramos a la hermana, le quitamos suéter, le checamos temperatura y nos la llevamos al hospital. Y nos la llevamos al hospital y era un hospital para mujeres, en especial para materno, para únicamente mujeres que están embarazadas, pero gracias a Dios la recibieron. Y yo estaba ahí con el tiempo, híjoles, y dije, ya van a ser las 3 de la tarde y tengo que irme a más tardar a las 3:30 para bajar rápido a Xochimilco y de Xochimilco ir a la casa, cambiarme y irme para la iglesia. Y no había comido. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que Dios proveyó médico, proveyó medicamento, proveyó coche, proveyó todo. Y aquí estamos para alabar y glorificar su nombre. Entonces, realmente yo sí estaba espantado. Dije, no voy a llegar. Y me dice la hermana, ¿va a comer? Le digo, no, se va a comer, no se va a ir así. Entonces, rápido, en 10 minutos comimos y gracias a Dios llegamos a tiempo. Y luego ayer nos tocó el metro aquí en Pantitlán, que viene para acá, estaba llenísimo, pero hoy estaba libre, así que no hubo ningún problema. Acompáñenme por favor con sus Biblias, yendo al libro de Mateo. Esta semana hemos estado viendo algunas formas de cómo ser agradecidos. ¿Por qué ser agradecidos? Por ejemplo, vimos el día domingo el maravilloso regalo que nos hizo el Señor Jesucristo, y lo vimos a través de la historia de Mefiboset, ¿se acuerdan? Hablamos de José y María, esa fidelidad que ellos tuvieron. Hablamos de quién más, del apóstol Pablo, de los problemas, ¿verdad? Ayer hablamos de quién, de los leprosos, y que solamente un samaritano le fue a dar las gracias, ¿verdad? Pero en esta noche quiero tocar un punto importante y no sabía por dónde empezarlo, y recordé este tema y dije, aquí voy a comenzar para poder explicar lo que yo quiero enseñarles en esta noche. Así que Mateo capítulo 16, versículo número 13. Yo le doy lectura y ustedes me siguen con su vista. Mateo capítulo 16, no les dije el capítulo, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? ¿Sí? Capítulo 16, el versículo no lo había dicho. Muy bien, versículo número 13. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen, que él era ¿quién? Era el Cristo. Entonces, mis hermanos, estos versículos nos dicen que Pedro es el fundador de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Porque dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y realmente, mis hermanos, déjenme decirles que este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más controversiales. De hecho, me ha tocado ver, yo casi no veo películas, pero me ha tocado ver en algunas ocasiones, o en alguna serie, en una caricatura, no sé, que aparece Pedro en el cielo y tiene unas llaves. Y con esas llaves él, quien quiere, le place. El que entre, y el que no. ¿Por qué? Porque dicen, es que tú eres Pedro y Dios te dio la autoridad a ti para que tú permitieses el que entre, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿estos pasajes nos dicen que Pedro edificó la iglesia? ¿Es el fundador de la iglesia? No nos dice eso. ¿Qué nos dice? A ver, alguien que me diga, ¿qué nos dice esos pasajes? Imagínense que le dicen, llegan a tocar a su puerta y le dicen, oiga, tengo una duda, es que dice que sobre Pedro edificó la iglesia. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Sí o no? ¿O qué le dirían? A ver, alguien que me diga, ¿qué le diría a alguien? Que lleguen a su casa y le digan, ahí dice, es que ahí dice, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino solamente mi Padre, y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué le dirían ustedes? A ver, díganme, ¿qué le dirían? Pero ahí estaba hablando Jesús sobre él mismo, porque la piedra era él, sobre esta piedra. Sobre él. Jesús se refería a él. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? No, de acuerdo. Están de acuerdo. Con ver la vida de Pedro también, pastor, imperfecto como todos nosotros, y sin embargo el Señor Jesús perfecto. Correcto. Vamos a ir desmenuzando este versículo, ¿está bien? Déjenme decirle qué es lo que está pasando. Miren, Juan en el capítulo número 6, y lo voy a dejar que lo hagan de tarea, lo lean, nos explica que Jesús había multiplicado y había hecho grandes milagros. Sin embargo, algunos judíos y escribas, todos los judíos, esperaban de que Jesús llegase a ser, más bien a libertarlos, esperaban a un Mesías que los libertara ¿de quién? ¿Del pecado? ¿Eso esperaban los judíos? ¿De quién querían que los libertara? De Roma, de los romanos. Entonces dice el libro de Juan, capítulo 6, que cuando Jesús hizo un gran milagro, si no me recuerdo, es la multiplicación del pan. Lo que hizo y lo que se le vino a la mente por la actitud que estaban viendo esos hombres, es que cuando lo vieron que convirtió el pan, lo que iban a hacer era tomarlo por la fuerza para proclamarlo como rey. Entonces Jesús empieza a dar un discurso. Y le dice, es que ustedes no están pensando mal. Entonces, en los últimos versículos del capítulo 6, dice que mucha gente se empezó a decepcionar de Jesús, porque esperaban de que Jesús llegara a ser el Mesías que los libertara de Roma. Entonces, como vieron que Jesús no estaba apuntando, por ejemplo, a la candidatura, no estaba apuntando a la presidencia de Roma, ejemplo de los judíos, entonces mucha gente dijo, bueno, entonces no tenemos nada que hacer porque ese es un charlatán más. ¿Para qué lo seguimos? Entonces dice la palabra de Dios que mucha gente, muchos de sus seguidores, que lo habían seguido durante mucho tiempo y habían presenciado tantos milagros, se decepcionaron de Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, ¿quieren también ustedes irse igual que ellos? Y dijeron algunos de ellos, no, ¿cómo crees, Señor? ¿En quién podemos encontrar vida sino solamente en ti? Entonces Jesús le dijo, por eso dice la palabra de Dios en Mateo ahora nos explica, que llegan a la región de Cesarea de Filipo. Y entonces le pregunta Jesús a sus discípulos, les dice, imaginen que le digan, Juan, Simón, dígame, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, pues unos dicen que tú eres el Juan del Bautista. No, otros dicen que tú eres Jeremías.
Otro que eres Elías. No, pues unos dicen que eres algún profeta. Bueno, eso dice la gente. Imagínense que dijo Jesús. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces dice la Escritura que Pedro respondió: ¿tú eres quién? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Jesús halaga a Jesús, le dice a Pedro y le dice, entonces Jesús le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, versículo número 18, también te digo que tú eres ¿qué cosa? Que tú eres ¿quién, perdón? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿quién? Mi iglesia. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro: mira, bien hecho, Simón, lo hiciste muy bien, dijiste que yo soy el Cristo. Bueno, entonces te digo que sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Cambia la cosa? Sí. Cambia totalmente, ¿no? Pero ¿qué dice? Sobre esta roca edificaré mi... Nunca dice sobre ti, Pedro, sino sobre esta roca edificaré ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿Por qué? ¿A qué se refería la roca? ¿A qué se refería sobre esta roca? Porque no está hablando a ti, está hablando ¿mande? Como una piedra. ¿Y quién era la piedra, mis hermanos? Fíjense lo que dice. Por ejemplo, vamos al Salmo. Vamos sin perder, por favor, allí. Vamos al Salmo capítulo 8, versículo 14. Salmo 8:14. Perdón, es Salmo capítulo 31, versículo número 3. Salmo 31, 3. Vamos a ver a quién se refería sobre esta roca. Capítulo 31, versículo número 3. ¿Qué dice? Porque tú eres mi roca, mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Correcto. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Ah? A Dios. Y dice David: porque tú eres ¿qué cosa? Tú eres mi roca y mi castillo, y por causa de tu nombre guíame y encamíname. Incluso Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4, versículo 15. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo número 32. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo número 4. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo número 4. ¿Qué dice? 32:4. ¿Qué dice? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. ¿A quién se estaba refiriendo entonces? A Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 15. ¿Qué dice el versículo número 15? Si alguien le gusta la lectura, por favor. Jesurún. Pero engorda Jesurún y lo coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandono al Dios que lo hizo. Ok. Bueno, todo continúa ahí. Dije, dejaste el que te hizo, menospreciaste ¿qué cosa? La roca de tu ¿qué? De tu salvación. Versículo 18 dice ahí mismo, en ese mismo capítulo: de la roca que te creó ¿qué cosa? Te olvidaste. ¿Te has olvidado de quién? De Dios, tu creador. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo como roca? A Dios. Por eso cuando le dice sobre esta roca, ¿a qué se estaba refiriendo? Fíjense lo que estaba, cuando Simón le dijo, es que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, viendo, le está diciendo: Señor, solamente tú eres el único que nos puedes salvar. Por eso le dijo Jesús a Pedro, le dijo: bien lo has dicho, Simón. Y nadie te lo reveló, no te lo reveló aquí ningún hermano, nadie. Se lo te reveló mi sangre, mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que sobre esta roca, sobre la afirmación que tú has hecho, sobre esta roca, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. Y fíjense lo que dice Romanos. Vamos a Romanos, por favor. Romanos en el capítulo número 9. Romanos 9. Romanos capítulo número 9.
9, versículo número 32. Vamos al capítulo 10. Vamos mejor al capítulo número 10. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. ¿Lo tenemos todos? Yo le doy lectura y ustedes me siguen con su vista. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Dice: si con tu boca confiesas que Pedro es el Señor, así dice. ¿Cómo dice? Dice, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué cosa, mis hermanos? Serás salvo. Y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca, ¿qué cosa, mis hermanos? Se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que crea en Él no será avergonzado. Y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué cosa, mis hermanos? Será salvo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Señor, tú eres el Cristo, tú eres el único que nos puede dar salvación. Y por eso dijo, bien lo has dicho, Simón, sobre la afirmación, sobre esta roca, que es la salvación, que es quien soy yo, sobre esta roca, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿por qué están aquí? Porque, no esta noche, no. ¿Por qué están aquí en la iglesia adventista? Porque le dijeron, ve a la iglesia adventista, ahí vas a dejar de comer puerco. O le dijeron, ve a la iglesia adventista porque ahí vas a guardar el sábado. O ve a la iglesia adventista porque no vas a bailar, no vas a ponerte aretes, no vas a hacer nada. ¿Por eso están aquí en la iglesia adventista? Correcto. ¿Y cuál es la entrada, cuál es, digamos, el pase para entrar a la iglesia adventista? ¿Dejar de comer carne? ¿Saberse toda la Biblia? Una vez me tocó, déjeme decirle que en el distrito me tocó en una ocasión, una hermana me dijo, ¿sabe, pastor? Porque se iba a bautizar. La estábamos doctrinando, se bautizó en octubre, pero me dice, ya no sé si bautizarme o no. Le digo, ¿por qué, hermana? Dice, porque un hermano me dijo que se llámese toda la Biblia. Y yo le digo, ¿quién es? Digo, ¿por qué? Dice, pues no sé. Y le dijo a mi yerno que si ya dejó de comer carne para que se entregue al Señor. Le digo, no. Dice Jesús, si tú crees, serás salvo. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes están aquí porque ya dejaron de comer carne? ¿Cuál fue el pase de entrada para estar en la iglesia adventista? ¿Qué hicieron? ¿Aceptaron a quién? Yo les pregunto, mis hermanos, y es lo que yo les quisiera en esa noche. ¿Cuántos de ustedes les gustaría cambiarse de religión? Bueno, en esta semana me he dado cuenta que en el metro andan ofreciendo mucho cambiarse de compañía. ¿Los han visto, verdad? Y como yo tengo LADA de Nuevo León, ya le dije a mis papás, voy a cambiar de LADA en el próximo año. Ya voy a cambiar la LADA aquí. Y ya mucha gente, bueno, las llamadas telefónicas, hoy le ofrecemos los mejores servicios. Pero digo, mamá, yo estoy feliz con mi compañía. Yo estoy feliz con ella y no quiero cambiarme porque estoy bien feliz con ella. Y yo les pregunto, ¿usted les gustaría cambiarse de compañía? ¿Por qué? Esta es la palabra de Dios. Correcto. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo. Les voy a preguntar algo. ¿La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia más del montón? ¿Es una iglesia más del montón? Porque hay algunas iglesias, por ejemplo, está la iglesia de Dios del séptimo día que guarda el sábado. Están los judíos que guardan el sábado, algunos todavía. Están los hermanos, digo, de Jehová, y no tiene nada de malo. En cuestión de que son hermanos, no me meto con ellos. Pero yo les digo, ¿les gustaría cambiarse, mis hermanos? Entonces, ¿por qué están aquí en la iglesia adventista? ¿Es una iglesia más del montón? Yo llevo 11 años de que mis padres y yo decidimos entrar a la iglesia adventista. 11 años. Un día, nosotros nos bautizamos un 28 de octubre del 2006. Les voy a preguntar su bautizo, es la fecha de su bautizo. Entonces nos bautizamos un 28 de octubre. Pero un año antes,
un año antes, yo había hecho mi primera comunión. Ya había hecho la primera comunión. Fui 2 veces al catecismo, cumplí, pues lo que mi mamá sabía, porque mi papá nunca fue de religión. Pero mi papá, fíjense cómo era mi papá. Mi papá era de todos los domingos irse a jugar básquetbol. Era su vicio. Pero después de jugar básquetbol, de la reta que hacían, se ponía a tomar. Todos los domingos. Entonces, mi papá se salió de su trabajo, empezó a trabajar con uno de mis tíos que es adventista. Y mi mamá empezó a ver cambios buenos en mi papá. Empezaba a ir los sábados a la iglesia. Pero mi mamá una vez le dijo, porque mi papá le dijo, bueno, voy a traer algunos hermanos para que vengan a enseñar la Biblia. Y mi mamá le dijo, el día que tú me traigas a tus hermanos, yo los voy a correr. Así le dijo, el día que tú traigas iban a venir hoy, pero no vinieron, van a venir mañana creo. Pero me dijeron, el día que tú traigas a tus hermanos, yo los voy a correr. Yo no quiero cambiar de religión, ni pretendo. Estoy bien, mis hijos están bien, están bautizados, confirmados, han hecho primera comunión, están bien mis hijos, no nos vengas a cambiar. Pero mi papá empezó a cambiar, dejó de tomar, nos empezó a dedicar más tiempo. A veces era de llegar tarde, más bien llegar del trabajo y esperaba que el agua ya estuviese lista. Pero ahora llegaba y si no estaba lista el agua, él se la ponía a hacer. Entonces mi mamá empezó a ver cambios buenos en mi papá. Y entonces, pues por el testimonio de mi padre, mi mamá entró a la iglesia. Y no solamente entró ella, sino entramos todos. Pero en los 11 años, y les digo todo esto porque en los 11 años que llevamos aquí, la que no quería es la que más está entregada al Señor. Y el que ahí estaba, los dos están entregados al Señor, en la iglesia están trabajando, mis hermanas se bautizaron, bueno, mi hermana la mayor no recibió el curso de la fe de Jesús, no quiso bautizarse y ahí está. Pero permite que todos los sábados lleven a los niños a la iglesia. Pero hermanos, yo estoy aquí, incluso yo me preparé para ser pastor, ser predicador de la palabra, porque no he encontrado otra iglesia como es la iglesia adventista. Una iglesia que aparte, déjeme decirle que no es una iglesia más del montón, sino es una iglesia profética, porque viene de la profecía. Y no solamente eso, mis hermanos, tiene un mensaje, ¿qué cosa? Un mensaje profético también. Entonces, la iglesia adventista se basa totalmente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que ustedes están aquí, no porque, vete a la iglesia adventista porque te van a cambiar de un estilo de vida, sino más bien, mis hermanos, están aquí porque han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, en esta noche, y todo no termino, pero en esta noche agradezcamos de que Dios nos ha llamado a su pueblo. Porque la iglesia adventista del séptimo día, mis hermanos, es el remanente que Dios está preparando para que vayan todos ellos y prediquen el evangelio, pero sobre todo que estén con Él en la patria celestial. Y de tantos millones de personas que hay en este mundo, mis hermanos, Dios los llamó a cada uno de ustedes para que formen parte de ese pueblo. Por eso, mis hermanos, están aquí, no porque los hayan dicho, te van a enseñar a que dejes de comer puerco. No, mis hermanos, estás aquí porque amas al Señor y porque has confesado que Él es el único que nos puede dar salvación. ¿Es cierto o me equivoco? ¿Están conmigo o están contra mí? Es así, mis hermanos. Y es por eso que le dijo Jesús a Pedro, bien lo has dicho, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Todo aquel que confiese en el Señor, que confiese que el Señor Jesucristo es el único que puede dar salvación, será salvo. Y estamos aquí, mis hermanos, porque el Señor nos ha llamado. Sigue diciendo la palabra de Dios. Regresemos a Mateo, por favor. Regresemos a Mateo, capítulo 16. Sigue diciendo en el versículo número 19. Dice, a ti te daré, ¿qué cosa, mis hermanos? Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra, ¿quedará qué cosa? Quedará atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra, quedará atado en los cielos. ¿Cómo que le dio las llaves? ¿A qué llaves se estaba refiriendo? Pues a ti te daré las llaves. ¿Se estaba refiriendo a las llaves del cielo? ¿Para que permitiera la entrada a él? ¿O quién era? ¿A qué llaves se refería? La Biblia nos dice. Vamos al libro de Mateo. Por ejemplo, vamos a Mateo.
Mateo, en el capítulo número 23. Mateo capítulo 23. Vamos a ver a qué llave se refería. Mateo capítulo 23, versículo número 13. Mateo 23, 13. Mateo capítulo 23, versículo número 13. ¿A qué llave se estaba refiriendo? ¿Qué dice? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Correcto. Entonces, ¿qué llave se estaba refiriendo? Por ejemplo, vamos a Lucas, acompáñame a Lucas, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 52. Lucas 11, 52. Lucas capítulo 11, versículo 52. ¿Qué dice? Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis. ¿Qué dice? ¿No entráis? ¿Entrasteis? Y a los que entraban se los Impedisteis. Correcto. Entonces, ¿a qué llave se le estaba dando a Pedro, mis hermanos? ¿Ah? ¿Qué llave le estaban dando? El conocimiento de Dios. Y le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos. Dice, porque cierran las puertas del reino y aparte ni entran, ni qué cosa, ni dejan entrar. Entonces, mis hermanos, los judíos eran el pueblo de Dios, ¿o no? El propósito de ellos es que ellos predicaran de que había un Dios todopoderoso y que a través de los sacrificios pues mostrasen que iba a venir un Mesías. Entonces, mis hermanos, ellos su deber era predicar el evangelio, enseñar de Jesucristo, pero se envolvieron en legalismos, en tantas cosas que se olvidaron del mensaje que debían de dar. Entonces se les quita el mensaje a ellos, ¿y a quién se le da? En este caso a Pedro. ¿Y Pedro a quién le llevó el mensaje? ¿A quién le llevó el mensaje? Primero, ¿a quién le llevó? A los judíos. ¿Se acuerdan cuando vino el Pentecostés? Y que se bautizaron 3,000 personas, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Porque él les podía predicar a los judíos? Sí, ¿y por qué les predicó? Porque les predicó en la esencia, el verdadero mensaje que ellos debían de predicar. Y es por eso que llega un momento en que dicen, eso aparece en Hechos 3, si no me equivoco, dice, bueno, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? No, pues arrepiéntense y bautícense. Para el perdón de sus pecados. Y se bautizaron, y sé que esa vez fueron 3,000. ¿Y fue a quién? A los judíos. Judíos, para que aceptasen a Jesucristo. Y después Pedro, ¿a quién le llevó el evangelio? ¿Se acuerdan cuando en una visión ve a un lienzo ahí con diferentes animales impuros y dice, mata y come? ¿A quién le llevó? A Cornelio, porque le dijo el Señor, no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Y no se refería a los animales, se refería ¿a quién? El mensaje, ¿quién? A los gentiles. Entonces, mis hermanos, Pedro le llevó ¿a quién? ¿El mensaje a quién? A judíos, ¿como a quién? Como a gentiles. Entonces no se refería a las llaves de ahí, a ver tú, quien quiera, no, se estaba refiriendo a las llaves del conocimiento. Mis hermanos, quiero terminar con esto. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se sienten felices de ser adventistas del séptimo día? Amén. ¿Se sienten felices? Amén. Pero déjenme decirles que hay un deber para ustedes, porque ahora ustedes tienen las llaves. Entonces podemos sentirnos gozosos, mis hermanos, podemos sentirnos gozosos, pero a veces tenemos las llaves y ni entramos ni dejamos entrar. Entonces, mis hermanos, dice la hermana White, y les voy a invitar que lean ese libro, Servicio Cristiano. Dice la hermana White que si tanto amamos al Señor y que si queremos que el Señor venga, trabajemos hacia la gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos las llaves, mis hermanos. Y es un deber de que nosotros vayamos y traigamos a mucha gente que ahorita está muriendo y está en tinieblas. ¿Y qué es nuestro deber? Dios, mis hermanos, Dios puede enviar a ángeles y en un momento puede que todo el mundo sea convertido, que conozca a Cristo. Pero no ese es el plan, mis hermanos. El plan de Dios es que ustedes y cada uno de ustedes que están aquí y yo prediquemos que hay un Dios todopoderoso y que por nuestro testimonio la gente pueda aceptar al único y salvador personal que es Jesucristo. Por eso, mis hermanos, yo les pregunto,
Se sienten felices de ser adventidos. Y el deber es que prediquen el evangelio ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Porque la iglesia adventista, mis hermanos, no es una iglesia más del montón. No es una iglesia más del montón. Nació con un mensaje profético y nació en el tiempo de la profecía. Entonces, mis hermanos, debemos de predicar ese mensaje especial. Termino con lo siguiente. ¿Qué características, qué doctrinas tiene la iglesia adventista que no tiene las demás denominaciones? Porque debe habernos una distinción, ¿no? Lo que nos demos, ¿de qué nos distinguimos, mis hermanos? Ahí en Apocalipsis 14:12 dice, aquí están los que guardan los mandamientos ¿de Dios? Tienen la fe de Jesús. Correcto. Entonces, los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús dice que es el espíritu de profecía, ¿no? Que es la palabra de Dios y el mensaje profético, igual incluso por la hermana White. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras dos características? La hermana ya dio dos. Biblia, bueno, dio tres. Elena de White y los mandamientos. Y también el régimen alimenticio. Ok, un estilo de vida saludable. Muy bien, hermana. ¿Qué más? ¿Qué más nos distingue, mis hermanos? Fíjense, es una tarea para ver, porque no somos una iglesia más del montón. Somos una iglesia con un mensaje profético. ¿Qué más nos distingue, mis hermanos? El sábado. Muy bien. Vamos, 4. Podemos decir, ¿no? Los mandamientos, la Biblia como regla de fe, la hermana White, un estilo de vida saludable. El sábado, ¿cuál más? Los libros de profecía. Bueno, ya le metemos ahí la hermana White. ¿Cuál más? Vamos 5. ¿Cuáles más? ¿Qué doctrinas más? ¿Qué creencias más? El mensaje de los 3 ángeles. Muy bien. ¿Qué más? Creo que aparece la iglesia en el tiempo del fin. Bueno, mensaje profético de los 3 ángeles. Muy bien. ¿Qué creencia más? Que creemos en la segunda venida. La segunda venida de Cristo. Bueno, aunque las demás denominaciones también creen. ¿Qué más? El estudio del santuario. Usted le dio uno de los puntos pilares, el santuario celestial. Y de ahí prácticamente se basa la mayoría. ¿Somos una iglesia especial, mis hermanos? Amén. ¿Tenemos qué cosa? Las llaves. ¿A alguien en esta noche les gustaría utilizar mis llaves? No. Las llaves que tenemos, ¿les gustaría utilizarlos? Hermanos, si somos felices de ser adventistas del 7º día, compartamos con las demás personas que Cristo Jesús viene pronto y viene en gloria y majestad. Por eso, mis hermanos, dicen, y termino, todo lo que atemos en esta tierra, ¿quedará qué cosa? Todo lo que hagamos como iglesia, mis hermanos, y que atamos aquí en esta tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatemos, o sea, está en nuestras manos, porque tenemos la autoridad. Hermanos, en esta noche, atemos, no desatemos, atemos, unámonos, vamos a trabajar juntos, porque el Señor viene y viene en gloria y majestad. Dígame, hermana. También a mí yo he comparado los cantos de otras iglesias. Sí. Mucha gente se ha convertido incluso por los cantos. Tengo una iglesia allí en Villacuapa, una iglesia que se llama San Salvador, hermano San Salvador. Esa iglesia es una iglesia chiquita, pero chiquita. Está en crecimiento apenas. Está en paredes de lámina. Pero déjeme decirle que todos los sábados traen su bocina los hermanos, y mucha gente ha llegado únicamente por escuchar los cantos. Únicamente por escuchar los cantos. Hermanos, somos una iglesia especial. Y agradezcamos a Dios porque el Señor nos ha transformado. ¿Para hacer qué cosa? Para ser agradecidos, pero también nos ha transformado para que formemos parte de su pueblo. ¿Están felices por eso? Yo soy feliz. ¿Tú también? Si eres así, colócate de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, digno eres de recibir honra y gloria, mi Dios, porque eres un Dios maravilloso. Eres nuestro Creador, eres nuestro Salvador, eres nuestro amigo, nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque nos has llamado a esta iglesia. Nos has llamado a este remanente
que aparece en la profecía, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque la Iglesia Adventista pone en alto las verdades que están presentes en tu palabra. Gracias, Señor, porque te dignaste en nosotros en vernos pecadores, Señor, y nos has llamado para formar parte de este pueblo especial. Permite que podamos cumplir con la parte que nos corresponde, porque nos has dado la llave, Señor. Tenemos las llaves del conocimiento. Y a veces, Señor, no entramos y a veces ni mucho menos dejamos entrar. Así que, Señor, permite que en esta noche, como iglesia y personalmente, podamos ser un río de agua viva para que la gente pueda ver que de nosotros emana sabiduría, que emana la vida de Cristo Jesús y que se puedan acercar a ti, Señor. Pero no permitas que seamos piedra de tropiezo, Señor, que seamos piedra para que gente que quiere conocerte a veces no pueda acercarse por nuestro testimonio, sino que la gente pueda ver a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro carácter, pero sobre todo, Señor, que more en nosotros. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, que Él venga y tome posesión de nuestra vida y que nos transforme para ser agradecidos, pero también que nos transforme para estar contigo en la patria celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.